Okay, so we're going to get started. Thank you all for coming. My name is Tor. I've been with Blackmagic for 9 years. Hola, bienvenidos todos, gracias por venir. Yo soy Tor, yo no soy Tor, yo soy Cecilia, él es Tor. Trabaja hace 9 años con Blackmagic. I'll tell you a little bit about my background as we go into the presentation because it relates to how I got here. Vamos a ir hablando un poco de mi historia a medida que avance la presentación, porque justamente es lo que nos trae hasta el día de hoy, hasta acá. But I'm the cinematography specialist for Blackmagic Design. I'm an ASC associate, and I have my Masters of Fine Arts, my MFA in cinematography from Art Center College of Design. Soy el especialista en cinematografía de Blackmagic Design y además soy parte de la ASC, la Asociación de Cinematografía Norteamericana. Y además tengo mi doctorado, mi carrera en cinematografía. And I'm going to shorten my presentation a little bit today because we have special guests following me talking about some television programs that are shot here with our cameras. So, Rick, the names that we'll have up here. AGTV. Yeah. César de AGTV va a contarnos un poco sobre algunas cosas que se están haciendo acá en Chile con las cámaras Blackmagic, así que por esa razón acortó un poco su presentación de hoy, ya que César está con nosotros acá y va a hablar con nosotros sobre esa experiencia. So stay tuned for that. ¿Me escuchan bien? Okay, so this word cinematic means a lot of different things to different people. I'm going to give you my personal opinion and something I've been studying since I was about 10 years old. Cinemática es una palabra que significa muchas cosas diferentes para muchas personas, así que lo que yo voy a hacer es hablar sobre mi opinión personal, porque es algo sobre lo que vengo trabajando desde que tengo aproximadamente 10 años. So let's get started. Yeah, if we could close the doors. Perfect. So I just started myself by looking up the dictionary term for cinematic, just to have a starting place. Empecé por buscar en la definición de diccionario de cinemática para ver por dónde empezar, básicamente. I'll let you just read that. Can you see it from here? A ver, el estilo cinemático que usamos en el arte de hacer cine y del storytelling, ¿sí? De cómo contamos nuestros relatos, en general se refiere a composición, color, tipo de película, que ya no usamos película, cámara, lentes, vestuario y dirección de arte, filtros, edición, maquillaje y peinado, efectos y música. Is that good? Cuanto más icónico es este estilo cinemático que se crea, básicamente, esto que hablábamos un poco en la charla anterior, ¿no? Sobre la consistencia del relato, más memorable es para nosotros como espectadores, básicamente. Y y los directores y las personas que trabajan en ciertos proyectos se vuelven justamente populares por haber creado ese tipo de looks, ¿sí? Para determinados tipos de proyectos. Very good. Thank you. Gracias. Disculpen, pero tuvimos muy poco tiempo y la verdad es que yo no leí previamente su presentación, así que estoy haciendo esto muy en simultáneo. Así que sepan disculpar estos pequeños baches. So the basic idea, as you know, is it's based on cinema, based on film. So we're achieving a film look now that we're still shooting on film, of course, but digital is certainly taking over. It's become a more logical workflow. Solíamos crear estos estilos cinemáticos en película y ahora buscamos justamente reproducir ese look en este nuevo cine digital, que es lo que se está imponiendo cada vez más, porque entre otras cosas lo que propone es un workflow mucho más lógico y fluido, algo de lo que también hablamos en la charla anterior. So previously it would cost a lot of money and a lot of large crews, big budget to create a filmed movie, a motion picture.
Anteriormente era muy caro demandaba equipos caros y equipos de muchas personas, justamente rodar una película o crear un look como este que estábamos conversando, ¿no? Memorable, icónico. And I'll discuss some of the things towards the end of this presentation that make it much easier today to achieve these results. Que ahora es mucho más fácil lograr estos resultados, justamente hacia eso nos vamos a ir dirigiendo hacia el final de la charla, a medida que avance la charla, justamente en cuánto más fácil es lograr eso hoy que lo que era actualmente. I chose this example is from Babylon because that's me right there. Este es un ejemplo práctico de Babylon, para quienes la vieron o no, ahí está Thor, ese es su cameo. Motion blur of the red soldier, one of many, but the way I lucked out, I ended up in the front row, so I was closest to camera. Entre ese blur de personas que se mueven en rojo, soldados vestidos de rojo, igual logré sobresalir porque quedé en la línea principal, delante de la cámara. Yeah, this was shot in Los Angeles 2 summers ago, near where I live. That's why it's convenient, so I got a day off from work to be an extra, and it was a 19-hour day. Esta es una película que se rodó hace 2 veranos en Los Ángeles y bueno, me pedí un día libre para hacer extra de la película y estuvimos rodando 19 horas al día. Call time was 4 a.m. and I wrapped just before midnight, so whatever that was. La llamada era a las 4 de la mañana y terminaron cerca de la medianoche del día siguiente, así que para que se den una idea. It was a good experience because I wanted to see a large-scale production from the other side of the camera because I'm normally behind the camera. Que fue muy interesante porque bueno, él estaba muy interesado en saber cómo funcionaba un rodaje de este estilo delante de la cámara y no detrás de cámara, que es lo que él suele hacer básicamente. So it was very rewarding, but at the end of the day, actually Brad Pitt came out and spoke to all of us and thanked us for coming out. It was the middle of July. It was over 100 degrees in Celsius. I'm not sure what that is, but very hot, very sweaty. Y finalmente vino el mismísimo Brad Pitt a agradecerles a todos por haber estado tantas horas ahí, porque bueno, para nosotros julio es muy frío, pero en Los Ángeles hace muchísimo calor en la mitad de julio y estar 19 horas rodando con casi 40 grados de calor, bueno, es algo digno de agradecer. So this is where I kind of got my start about 20 years ago. I worked in broadcast and cable in Los Angeles. That's where I got my Emmys. With a camera like this, it was a Panasonic DVC Pro. 2/3 inch B4 lens, and this is what we had to work with. It was traditional television. I'll let you transfer that. Esta es una de las cámaras con las que empecé a trabajar hace aproximadamente 20 años. En canales de cable en Los Ángeles, que es donde ganó todos los Emmys que tiene ganados, 6. Es una cámara DVC Pro Panasonic, muy clásica, muchos de ustedes la deben haber visto, creo que hay algunas acá afuera grabando, con un lente B4 muy típico de televisión, es una cámara que solemos usar para televisión. But I grew up with a photography background and then cinematography, and I worked on films and commercials and music videos in Los Angeles as a cinematographer. And so I came to this television job with the idea of making cinema in television. Pero como tenía un background de cinematografía, de dirección de fotografía, más vinculada al mundo de las películas, de los comerciales, de la publicidad, cuando entré a trabajar en televisión, básicamente mi idea era trasladar todos esos conocimientos y hacer que la televisión se viera mucho más parecida o cercana al cine. So what I did, I like to say this is my quote, is that every time I picked up this camera, to me it wasn't Panasonic, it was Panavision. Panavision, like a film camera. So I felt like I was shooting 35, and I pretended that I was, meaning like I took more time for the lighting, the composition, the camera movement, the color. I paid more attention and treated it like it was film. Entonces cada vez que tomaba una cámara de estas, dejaba de pensar que era una Panasonic y pensaba que era una cámara Panavision y le dedicaba mucho más tiempo a la iluminación, a los movimientos de cámara e intentaba darle a todos los productos una mirada más cinematográfica, más cinemática.
and we'll get into the details of the specifics of how I technically worked with the camera to achieve more of those results, but I'm going to go into a quick sample video of some of the stuff that I shot with this camera. Entonces ahora voy a mostrarles un video de cómo apliqué justamente todas estas técnicas que les comentaba, a las que les dedicaba bastante tiempo, para que veamos en lo práctico a qué se refiere. So keep in mind, this was 20 years ago. This is before any digital cinema. This is before the Alexa, before Red. This was standard definition, 4:3, like 4:3. 720 by 480 pixels. So you know what, you guys know. Standard definition. And so this is a much long time ago, but here, we'll take a look. Okay, so you can see some of the cheats, some of the cheats that I was doing. We'll get into it specifically, but like shallow focus, using a longer lens to have much more shallow focus, fluid camera movement, controlling color and saturation more in post. I did a lot of optical filtration on camera as well as filtration in post. Didn't have Resolve then. I was mostly in After Effects at that time. But I would blur the edges of the frame or do a little vignette of the frame, mimicking things that I've seen with traditional film. Está bien. Básicamente nos comenta que utilizó distintas herramientas en rodaje, como shallow focus, movimientos de cámara fluidos, control y filtros en cámara, ¿sí? En el mismo lente en la cámara, y además, por supuesto, postproducción. En aquel momento no había DaVinci Resolve, pero trabajábamos en After Effects y ahí generábamos algo más de ese look, con un poco de blur o soft en los bordes, viñetas y control de saturación y color. Some slow motion, some speed ramps. Slow motion, bueno, cámara lenta, aceleraciones, bueno, todas están bastante postproducidas las presentaciones. So we'll get into some of that right now. The key ingredients. Los ingredientes clave para un look cinemático. Progressive versus interlaced capture. So film has always been progressive. It's one frame at a time. Traditional television was interlaced. So like 60i
So that's basically two fields to make one frame. Progresivo versus interlaceado. Para quienes no estén familiarizados con estos dos términos, el progresivo es la forma en la que siempre ha capturado el cine, un cuadro a la vez, frente a la televisión, que lo que hace es componer un cuadro a través de dos campos que se interlazan, y en el caso de Estados Unidos era 60i. Ustedes también acá en Chile 60i, perdón, yo como vengo de Argentina del 25, 25-50. Entonces, registrar progresiva es una de las claves de obtener un look cinemático. I think I need to speed up because I'm going to run out of time. So now I'm going to speed up. Don't worry about you. Frame rate, of course, traditional film, 24 frames per second, allowing more motion blur because of the shutter angle that we'll talk about in a second, but more filmic look. And you see that more and more even with the telenovelas today. Cambiar la frecuencia de cuadros de registro a 2397 o 2398, perdón. 24 o 25 cuadros nos permite trabajar mucho más con el shutter, que ahora va a explicar específicamente cómo y por qué, y eso nos da, incluso en teleseries o telenovelas, un look mucho más cinemático también. I have some visuals and charts about this stuff, but so shutter angle, traditionally at 24 frames per second, you're at 180 degrees, which is half open, half closed. La apertura del shutter, ¿sí?, es muy importante. En 24 cuadros aproximadamente usamos 1.8, que quiere decir el shutter mitad abierto y mitad cerrado, ¿sí?, como obturando y desobturando. Lens choice, of course, good optics, fast optics. It has a good low f-stop or t-stop. Shooting wide open to get that shallow depth of field has always been popular with cinema. La elección de los lentes y usarlos con lo más abiertos posible siempre nos va a dar mucho más rango dinámico para la captura. Wide dynamic range. With today's sensors, like our Blackmagic cameras, we can get up to 15 stops of dynamic range. Film was about equivalent to that. Now digital is going beyond. So that's really been an important part of the look. Usar altos rangos dinámicos de captura, ¿sí?, que es en este caso algo que ofrecen nuestras cámaras Blackmagic, pero que además es lo más parecido a cómo capturaba el film. Ahora en realidad nuestras cámaras captan todavía un poco más de ese rango dinámico, o sea, ya estamos superando a cómo captaba la película, pero cuanto más amplio el rango dinámico, más cerca vamos a estar de tener un look cinemático. Yeah, like traditional Rec 709 might have 8 stops of dynamic range around there, depending, and film has always had much more, so when you start to see the difference, filmic qualities have more details in the highlights and the shadows. Que el rango dinámico estándar que solemos tener en televisión, Rec 709, ronda los 7 u 8 stops. Sin embargo, las cámaras con las que trabajamos ahora van de entre 12 y 16, y eso nos da mucha mejor captación en luces altas, tonos medios y luces bajas. Same sort of thing with the sensors today, wide color gamut, being able to capture 12-bit and beyond in the raw files. That's been really important to be able to process the images in Resolve and get full control of the color grade. Usar color gamuts de color lo más amplios posibles, ¿sí? Que nos ofrezcan captación de 12 bits o mayores, ¿sí?, que nos van a proporcionar mucha más precisión en el momento que tengamos que hacer luego el procesamiento de esas imágenes, ya sea en la corrección de color o a través de todo el resto de la cadena de postproducción. That's probably one of the key examples for our success as a camera company, is that we have the engineers from Resolve working on the cameras and the camera guys working with Resolve, so there's that shared intellectual property. Una de las claves de Blackmagic y de hacer que justamente tengamos tan buena calidad de cámaras y tan buena calidad de procesamiento en DaVinci es que quienes hacen el DaVinci también trabajan en el desarrollo de las cámaras, y quienes trabajan en el desarrollo de las cámaras usan DaVinci, y ese feedback y esa colaboración es lo que hace justamente que estos procesos sean eficientes y los procesos más fluidos.
Yeah, so our cameras tend to capture as much information as possible with, you know, the color and the light, dark in the files because we know it's going into Resolve. We want to give the Resolve colorist as much information as possible so we don't shortchange the user or the cinematographer. Nuestros sensores captan toda la información posible de color y de luz para que después quien tenga que hacer justamente el procesamiento de color tenga toda la información que necesita en las altas luces y en las sombras y en los tonos medios para su correcto procesamiento y para más precisión en cada cosa que quiera hacer luego. I won't pick on anybody specifically, but there's other manufacturers that use heavily compressed codecs, H.264, H.265, and think that's good enough. We do not. No vamos a hablar de ningún caso en particular, pero sabemos que muchas cámaras ofrecen altos rangos de captación, pero con mucha compresión, como H.264 o H.265, que bueno, nosotros no consideramos que sea la forma ideal de captar el material, porque no es la forma ideal luego de procesarla tampoco. Composition is a huge part of this. We could do a whole class just on composition, but being very precise in framing to tell the story, what's important to see, what do you not want to see. This is also achieved with lighting. La composición es una de las partes más importantes en realidad. Él tiene una clase toda aparte sobre composición, pero para decirlo en términos generales, saber exactamente qué es lo que queremos que se vea, qué es lo que no queremos que se vea. ¿Sí? Básicamente eso en conjunto con la iluminación es lo que garantiza un sólido look cinemático. So it's not only the framing, but it's the focus that I mentioned here as well. What you focus on, how shallow or deep your focus is, and then where you're choosing to focus. And I emphasize choosing because you're not having the camera choose, the operator is choosing or the first AC is choosing. Y también es muy importante el foco, qué tanta profundidad de campo vamos a tener y sobre qué vamos a hacer el foco y dónde vamos a elegir hacer el foco. Y hace énfasis en la palabra elegir porque es una decisión de quien está haciendo esa operación y no una decisión que va a tomar aleatoriamente la cámara o un asistente, sino una medición precisa de por qué queremos que se vea ese elemento y no otro. You're doing a great job, by the way. Thank you. Thank you. Camera movement I mentioned earlier, whether it's handheld, whether it's on a dolly, a jib, a gimbal, Steadicam, so many choices these days and now more affordable. That's been a big part of cinema. You recognize cinematic shots by seeing a nice big crane move come over, you know, the audience or wherever it is. Perdón. Los movimientos de cámara y con qué vamos a hacerlos. Por ejemplo, si vamos a elegir un tipo de grip u otro, o un Steadicam, o un dron, o una grúa. Parte de la construcción de una imagen cinemática tiene mucho que ver con la fluidez y la elección de cada movimiento para expresar una cosa determinada. For me personally, I currently use a Dana dolly. I use a gimbal, a Tilta gimbal, usually with my pocket cinema cameras. I owned a Steadicam for a while, but it made me too sweaty, so I sold it. Suelo usar un gimbal para las cámaras más pequeñas, para las Blackmagic Pocket. Dice que en algún momento tuvo un Steadicam, pero le daba mucho calor, así que lo vendió. I have a slider as well. I have a slider. Y también un slider. We use the same terms here. Yeah. Gimbal, Good, slider. Good. Lighting, huge part. Another workshop altogether. But we'll talk about some of the basics of that here. La iluminación es lo más importante. Tiene toda otra clase solo de iluminación, pero bueno, básicamente es una de las claves. And I have visuals for these coming up later. So this is just the beginning part. Ahora va a pasar unas diapositivas más específicas sobre cada uno de estos puntos. Production design is equally as important. You know, the color on the walls, the props, the practical lights on the ceiling or on the walls, everything that you see that's not the cinematographer's realm, the production designer is really key. El diseño de producción, la elección de las locaciones,
y cómo vamos a trabajar en cada una de ellas y qué vamos a hacer es muy, muy, muy importante. No son decisiones que toma necesariamente el director de fotografía y por eso es tan importante que el diseño de producción las tenga en cuenta. I think there should be an Academy Award for production design because it's equally as important, and like cinematography could not exist without a good production designer. No podría haber un buen director de fotografía sin un buen diseño de producción. O sea, son dos departamentos que tienen que trabajar absolutamente vinculados y de la mano. I always end up in these rooms like this, white walls or fluorescent lighting, and it's like, this is not like cinematic, right? This is more like corporate, and in order to make cinematic, you need to change things up and create texture and more color and shadowed areas. It's not such even lighting and so on. Por ejemplo, un lugar como este, con este tipo de paredes blancas, iluminación azul y demás, es absolutamente no cinemático. Para generar un look cinemático tendríamos que iluminar de otra manera, generar texturas, dar profundidad, claroscuros, sombras, y de esa manera podríamos obtener un look más cinemático y no tan corporativo como este que tenemos ahora, ¿no? Optical or post-filtration. So optical on the lens, diffusion, polarizers, and so on, in front of the lens, sometimes behind the lens, but also I do a whole workshop on post-production filtration in DaVinci Resolve. So taking off the sharp edge, making it look less video and more cinematic. Los filtros y las ópticas, podemos usar filtros en las ópticas, en cámara, o podemos postproducir también y generar otro tipo de filtraciones, quitar un poco de sharpen, dar algo más de blur, sería, no es la palabra, pero menos sharp, un poco más suave, más soft, ¿sí? Nos da justamente también parte de ese look cinemático. A lot of people are using retro or like lenses from the 70s, old style film lenses on digital cameras to get a look. I appreciate that, I respect that, but Resolve has come so far now, I can do that in Resolve in post, so I can shoot cleanly, without effect, and then in post, really dial in the look that I want. Dice que hay muchas personas en este momento que eligen trabajar o rodar con lentes antiguos de época para generar el look justamente, pero la realidad, y en esto adhiero, DaVinci Resolve tiene tantas herramientas y ha llegado tan lejos respecto de cuánto puede postproducir una imagen y darle ese look cinemático, que lo ideal es trabajar con una imagen limpia, registrar una imagen limpia y después construir ese look finalmente en DaVinci. Aspect ratio, I joke about this, but you put letterbox on, it's a movie. You put the letterbox, it's a movie. Which the truth is that most movies were more widescreen than traditional 4:3 standard def. So when you go wider, it tends to be more film-like. El aspect ratio, o sea, el tamaño de la imagen, ¿sí? O cómo se va a ver, si es 4/3, 1/85 o 2/35, también va a ayudar a generar un look más cinemático. Cuanto más wide, más, wide es la palabra, sea el cuadro en el que estemos trabajando y no tan cuadrado, más cinemática va a ser nuestra imagen. Even nowadays, like 16:9 is more associated with television or episodic television. Mm-hmm. When they go wider than that, 1.85 or 2.39, then it tends to be even more like film. Que la tendencia es a asociar el 16:9 con la televisión o las series de televisión episódicas, ahora que tenemos televisión 16:9, cuando el 1.85 o el 2.39 están mucho más asociados justamente a esta imagen un poco más cinemática, más cinematográfica. Okay. And then, jokingly, no zooming, which there's always ways to break the laws, but traditional cinema didn't have a whole lot of zooming. It's usually primes. If you wanted to move the camera in, that would be the movement in, not with the lens, but with the camera. Of course, that's people zoom in films today. I mentioned, I think yesterday or the other workshop, Secession. Secession is a show I'm watching on HBO right now. They use a lot of snap zooms. And it's shot on film. That episode is shot entirely on 35mm film, but they're using zoom lenses. Dice que una de las características de los cinemáticos sería no hacer zoom, sino movernos, trasladarnos con la cámara cuando queremos hacer un movimiento en lugar de hacerlo a través del lente con un zoom,
que eso no es muy típico del cine, pero sin embargo ya hay, bueno, el código se está mezclando un poco, entonces producciones como HBO, que puedan ser ahora actualmente todas rodadas en 35 milímetros, igual están usando el zoom de manera creativa e incorporándolo al código cinemático. As with anything creative, there's exceptions to all the rules. Hay excepciones a todas estas reglas y creativamente esas reglas, mientras se adapten a lo que queremos contar, están todas permitidas. This is back to the progressive versus interlaced. I don't know if you can see the details, but you can see the artifacts of interlaced movement. And so we don't ever see that in film, so we don't want to see that in digital cinema either, so we shoot progressive. Ahí está la diferencia entre progresivo e interlaceado, ¿sí? Nunca vimos una película de cine que tuviera esas rayas del interlaceado, ¿sí? Así que tampoco vamos a querer verlas en el cine digital, por lo tanto vamos a trabajar la mayor parte del tiempo idealmente en progresivo. Motion blur, a huge part of something cinematic. I always tell people the human eye sees motion blur. You move your hand in front of your eyes, you see motion blur. To recreate the human experience in the cinema, we see motion blur. Motion blur, que es ese como barridito que hace cuando movemos algo delante de nuestros ojos. Bueno, esa es una de las claves también de un look cinemático, ¿no? O sea, lograr el motion blur que nuestro ojo ve. Most of these frame examples are from The Assassination of Jesse James, shot by Roger Deakins, just as reference. La mayoría de estas gráficas, de estas fotos que vamos a ver son de el asesinato de Jesse James. No sé si la vieron, pero para que tengan una referencia de qué es lo que estamos viendo. Another just a chart of motion blur and how we think in terms of photography and cinematography. Basically, the longer the shutter is open, the more blur you get. And then there's certain amount of blur that looks more natural to the human eye, like the 180 degrees for 24 frames per second. El motion blur que está dado, como les explicaba, por el shutter, ¿sí? Entonces ahí está explicando cuáles serían las distintas opciones, ¿sí? Hay un punto en el que es natural, dijo que es, si no me equivoco, 180. 180? 180 shutter. 180. The closest would be in between here for 24 frames per second. It'd be 1/48th between 160 and 1/30th. That would be traditional 24 frames per second motion blur. Que entre esos valores que indicó, que ahora yo no los vi porque me los tapó, pero ustedes lo vieron, es lo que se indica como estándar más o menos para generar un motion blur cinemático cuando estamos grabando a 24 cuadros, 23:98. Another example, you always see like fans or something describing motion blur and what is sharp. Like you can use cinema cameras and achieve perfect sharpness and no blur. Like for example, Saving Private Ryan, the beach scene, 11-degree shutter angle, everything is crisp and sharp, the blood spatter, the sand, the water. They did that for an effect. They broke a rule for an effect. Que también se puede registrar con las cámaras de cine una imagen muy muy sharp, sin nada de motion blur, como en el caso, por ejemplo, de Salvando al Soldado Ryan, la escena de la playa, la inicial, ¿sí? Que es una escena que está rodada con todo el sharp del mundo, donde básicamente lo que hicieron fue romper una regla, pero por un motivo, digamos, un motivo creativo y de relato. Oh, this is good. I just added this today. What is not cinematic? I don't think there's any audio, but I just pulled this off the web. This was, and it's probably not even playing properly because it was shot at 120 frames per second and played back at 120 frames per second. I think I have the 60p version. And you see, this is a film, you know, Gemini Man. And in my opinion, it doesn't look like a film. No, it don't. Es una película que está rodada a 120 cuadros por segundo y reproducida a 120 cuadros por segundo y que básicamente no se ve como una película. Es una película que no se ve como una película. It's actually not playing back very smoothly on my laptop, but
when you see it, if you saw it at 120 frames per second, it looks like it's a video game or soap opera. It doesn't feel like a movie. Que esta versión probablemente se está reproduciendo a 60 cuadros, un poquito más lenta, pero que aún así, si ustedes la vieran, se darían cuenta que es más parecido a un videogame o a una telenovela, ¿sí? Pero prácticamente nada a una película. And yes, they have other elements of cinema, shallow focus, camera movement, careful design, production. They have all that, but to me, the frame rate takes you out of the experience. Tiene todos los otros elementos que debería tener para tener una imagen cinemática, los movimientos de cámara, la producción, todo, pero lamentablemente la elección de esa frecuencia de cuadros hace que uno esté completamente fuera del relato o que no se pueda meter en el relato. And so I think I played this in my previous workshop for cinematic, and people liked it, so I added it to this. Hi, I'm Tom Cruise, obviously. And I'm Chris McCoy, obviously. And we're talking to you from the set of Top Gun Maverick. We're very proud to present Mission Impossible Fallout. We want you to enjoy it to the fullest possible effect, just as you would in a theater. To that end, we'd like a moment of your time to talk to you about video interpolation. Video interpolation, or motion smoothing, is a digital effect on most high-definition televisions and is intended to reduce motion blur in sporting events and other high-definition programming. The unfortunate side effect is that it makes most movies look like they were shot on high-speed video rather than film. This is sometimes referred to as the soap opera effect. Without a side-by-side comparison, many people can't quite put their finger on why the movie they're watching looks strange. Most HD TVs come with this feature already on by default, and turning it off requires navigating a set of menus with interpolation often referred to by another brand name. If you own a modern high-definition television, there's a good chance you're not watching movies the way the filmmakers intended, and the ability to do so is not simple for you to access. Filmmakers are working with manufacturers to change the way video interpolation is activated on your television, giving you easier access and greater choice over when to use this feature. Meanwhile, a quick internet search should provide you with step-by-step instructions on how to quickly disable the feature so that you can enjoy the movie you're about to see exactly as the filmmakers intended. On behalf of everyone who works so hard to bring you the very best motion picture experience, thank you very much for listening. Enjoy. Quick summary. Un breve resumen. Lo que nos están contando estos muchachos, que ya saben quiénes son, es que nuestros televisores HD vienen con una función incorporada y por defecto activada que reduce el motion blur y hace que muchas de las películas que sí tienen una imagen cinemática y sí tienen mucho motion blur no se vean ya de esa manera, y entonces muchas películas que deberíamos estar viendo con una determinada intención creativa, ¿sí?, la estamos perdiendo. Entonces, básicamente, los directores están trabajando en conjunto con los desarrolladores de las televisiones para que esa opción o bien no exista, o bien no esté activada por defecto, o bien esté más accesible para poder activarla y desactivarla cuando uno quiera. Dato al margen, pasa algo muy parecido con el tema del HDR en los televisores, que a veces se activa o se desactiva automáticamente el modo juego. Se llama así, se llama modo juego, porque y entonces todo se ve como un videogame o como una telenovela, en lugar de verse con la intención creativa que se buscó. That was a lot, sorry. No, it's okay. I got to speed up because we got to get the other people up here. But selective focus we talked about. This is an example that was done in camera with a very old lens to achieve this vignetting, a defocus on the edges. Este es un claro ejemplo del foco selectivo que estábamos hablando, de saber elegir el punto específico del foco. En este caso está creado a través de un lente en cámara que genera un poco de este viñeteo, ¿sí?, alrededor, de blur, le da un poco de profundidad y nos permite el foco exactamente donde lo queremos. There's my friend Diego. This is something I shot at another workshop, selective framing and selective focus to tell the story. Estos son dos ejemplos con Diego, que es Master Trainer de DaVinci Resolve, es parte de otro workshop en el que trabajaron juntos, donde justamente lo que hace es mostrarnos el ejemplo de foco selectivo y además el encuadre, ¿no?, el encuadre preciso de lo que queremos mostrar. Dynamic range, we talked about how important that is to mimic film, is to have wide dynamic range. The example of here is the bright sky, the bright shirt, but also detail and shadows.
el alto rango dinámico, que en este caso es muy claro en el cielo, ¿no? Las nubes, las partes más altas y las más un poco más grises, la camisa y las sombras, pero además manteniendo todo el detalle de cada una de las zonas captadas. Composition we talked about as well. Very important to tell a story, where to lead the eye, tell the audience what to look at, where the action is moving with leading space, and so on. La composición, de lo que hablábamos, tan importante, ¿no? Saber dirigir la mirada hacia dónde queremos que vaya la mirada de las personas, dónde van los sujetos dentro de un cuadro y por qué, para contar qué. Color and tone. I talk about this as well as white balance, and I'll talk through this because this is what it would be properly. This is a proper white balance, and this is what they ended up in the film. Color y tono, dice, esto no tiene que ver específicamente con el white balance ni con que sea correcto o no, ¿sí? Por eso nos muestra una donde está el balance de blancos correcto, ¿sí? Y otro que es la intención creativa de lo que está sucediendo en ese momento, en ese lugar. So it's important. They're not doing white balance or color for technical perfection. It's to tell the story, to make the right environment and the mood. Por eso es tan importante no mantenernos estrictamente en lo que es técnicamente correcto, sino en lo que incentiva y acentúa nuestro relato y cómo las personas entran en esos relatos. And creative white balance, the same thing. This is how the movie looked. This is how it would be if it was correct white balance. And then back again to see how it was in the theater. Un ejemplo parecido al anterior, ¿no? ¿Cuál sería el balance correcto y cuál es la intención creativa sobre la que estamos trabajando? Contrast, really important. Deakins himself uses a lot of silhouettes in his movies. You see it probably every few minutes. There's a silhouette. It's just kind of his signature. This is one from that movie, Jesse James. El contraste es una de las herramientas más importantes. En este caso, bueno, Deakins, el director de fotografía de esta película, una de sus marcas de estilo es trabajar con siluetas, ¿sí? Construir siluetas. Es muy probable que hayamos visto muchas películas de Deakins donde hay muchas siluetas. Es un ejemplo práctico. In a lot of like traditional television, you'd expose for the subject, and in this case, the subject is Brad Pitt. But obviously, we're not exposing for Brad Pitt. He's a silhouette. En general, en televisión y en muchos tipos de productos solemos exponer para el sujeto, ¿no? Y en este caso, el sujeto, que es el protagonista, que es Brad Pitt, claramente no estamos exponiendo para él, sino para obtener esta silueta específica. And then, really quickly, we're going to finish up here. Things that make it more accessible, more affordable for everybody to use now to make cinematic movies or commercials or music videos. Things that I wish I had in undergrad film school. And I'm just going to go through this really quick and you can read it. Hacer el look cinemático accesible a todas y todos, ¿sí? Que ya no sea una cosa que dependa estrictamente de tener un gran equipo, sino que podamos hacerlo con distintos tipos de herramientas accesibles. Ok. Cámaras digitales, cámaras de cine digital, ¿sí? Baratas, económicas, accesibles, con grandes sensores diferentes y mucho más grandes que los de las cámaras de televisión, de video tradicionales. Mejoras en color, resolución y rango dinámico en los sensores, en la captación de los sensores. Acceso a lentes de buena calidad y filtración con lentes de buena calidad. Ok. Que el equipo de iluminación sea más económico, igual que los grips, al ser más pequeñas y más accesibles las cámaras, también los equipos y los grips para moverlas y para iluminar. Usar cromas y pantallas verdes y Unreal y todas las opciones que tengamos para componer. Yeah, when I did 15 years in broadcast, I used green screen all the time because it allowed me to get locations that I couldn't pay for, I couldn't afford,
I would just go out and take a still picture of the location, bring it back to the studio, and shoot my subjects in front of it, and I got that location for free. Que cuando uno no tiene acceso a pagar por locaciones muy caras, las pantallas verdes la verdad es que ayudan mucho porque uno puede hacer cosas con fondos que no podría pagar por usar, básicamente. It might be different here, but in Los Angeles, if you take a camera out in the street and start shooting video or cinema, you'll have a police officer within 5 minutes shut you down. Que dice que no sabe cómo es acá, pero en Los Ángeles si prendes una cámara en el medio de la calle, lo más probable es que a los 5 minutos aparezca un policía y se lleve tu cámara y a vos te meta preso. Así que... uso de drones, gimbals, dollies, sliders y estabilizadores en post también. Y usar, por supuesto, DaVinci Resolve para terminar todos sus proyectos, porque es una gran herramienta, accesible, gratuita. Por favor, ¿qué más decirles? 2 días diciéndoles que... y usar plugins, LUTs y distintos softwares de emulación de fílmico, que en realidad DaVinci Resolve tiene todo eso. La posibilidad de crear LUTs, efectos y I'll demás. just make a quick comment. There's a lot of stuff available in Resolve, but I also started using a program called Dehancer. It's a software plugin out of Russia and does some really amazing things, like from halation to chromatic aberration. Obviously really good film grain, but so many other things. It's a really powerful tool that I use personally. Dice que además él usa otra herramienta que se llama Dehancer. Dehancer Lite. Enhancement, but Dehancer. Es como sería como un reventador en realidad, porque básicamente lo que hace es emular distintos efectos de lo que hacíamos en fílmico, ¿sí? Entonces es un Dehancer. Sirve para hacer halations, grano, aberraciones cromáticas. Visual effects. Exactamente. Y de nuevo, volvemos siempre a DaVinci Resolve, Fusion, podemos hacer efectos visuales gratuitamente, de altísima calidad, basados en nodos. Eso es... Amazon, YouTube, Netflix, reference available. Hay muchas referencias disponibles de cómo estas herramientas puestas en práctica nos pueden dar un resultado cinemático, la verdad, mucho más económico y accesible de lo que alguna vez fue. When I was in film school in the 90s, if I wanted to see a specific movie, I had to go to some library or just wait until it's in the theaters again or wait for cable. It just was not accessible. Cuando nosotros estudiábamos en los 90, si uno quería buscar una referencia, tenía que esperar a que la dieran en el cable o la repitieran en el cine o ir a alquilarla o ir a una biblioteca o una videoteca. Digamos, no era tan accesible, no teníamos tanto acceso a las referencias que sí tenemos hoy, como en cualquier plataforma, en internet, en YouTube, en todos lados que quieran, hay referencias muy buenas. Along the same lines, getting training for free online from YouTube and other places, that's somewhat new as well as far as something that's free that helps filmmakers. Y todos los medios que tenemos de educación gratuita en este momento, para quienes estén en esto, YouTube, y hay montones de plataformas y mucho acceso a la información para llevar adelante estos procesos. And that's it. We got some other guests coming up, but hopefully that was interesting. Maybe you learned 1 or 2 things. But I encourage you guys to try out some of those effects in Resolve. Very, very powerful. Que los invita a nuestro stand a seguir hablando de Resolve.